Voy a hacer una introducción con un mismo repaso y hablamos del tabernáculo de reunión. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, y hablamos que el Señor, primeramente, que el Señor está representado en el Antiguo Testamento desde Génesis, en todo el Antiguo Testamento. Y a veces olvidamos eso, olvidamos que el Señor Jesucristo está allí también. Y es que el Señor venía preparando y preparándolo para que entendiéramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino? Porque vino el Señor Jesús, que fue lo que vino a hacer, porque yo no lo pude hacer por mi propia cuenta, y toda esa situación. ¿Ok? Así que bueno, vemos que era el tabernáculo era un lugar móvil, al principio, tienda que se movía de aquí para allá. Vemos que era como leemos en Éxodo 29, 43, 45, que yo lo había prometido a los israelitas para santificar el lugar con su presencia. Estoy haciéndole un repasito, así que si quieren anoten, porque no puedo esperarlos. Vemos también que todavía estaba dividido en el alto, el lugar santo, el lugar santísimo, y que dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿verdad? Que ya más posteriormente vamos a hablar de eso. Vemos que también Dios pide, en el versículo 25, 1, 2, vemos que Dios pide ofrenda para la obra. Y de ahí venimos viendo y hablando también, y el Señor nos recuerda que la ofrenda pues que se recoge, no es una compra de nada, sino la ofrenda que se recoge es algo que se da al Señor. E inclusive el mismo texto me dice cómo tengo que darlo al Señor, y tengo que darlo con agrado, como vimos la semana pasada. Entonces vemos una ofrenda de buena voluntad que se tenía que dar al Señor. Vemos también que el Señor, pues hablamos que el Señor podía hacer no podía el que hizo los cielos y la tierra hacer un tabernáculo Él. Mejor que, bueno, algo precioso para Él. Sin embargo, el Señor invita a su pueblo a participar para hacer ese tabernáculo. Igualmente nosotros, mis hermanos, como iglesia, nosotros debemos participar también de los asuntos de la iglesia. No podemos ser domingueros, no, pues bueno, me siento aquí, no tengo nada que ver con la iglesia, porque eso es no pensar como cristiano, eso no entender nuestro lugar dentro o como parte de la iglesia. Eso no es entenderlo. Cuando no lo entendemos, actuamos así. Cuando no entendemos, somos que estamos de lejos y la iglesia por allá. Eso no es ser cristiano, eso no es el deber ser. Eso no es lo que dice la palabra. Y aún en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor llama a participar. Y repito, llama a participar, los versículos el 1 y el 2, llama a participar con agrado. Ahora, pero no solamente con agrado, sino que vemos en el mismo texto cómo el Señor nos lo que pide. Porque yo puedo, bueno, el Señor, yo te voy a ofrendar esto, y te lo ofrendo con mucho gusto, pero de repente ese que yo voy a ofrendar, le voy a dar, es que a lo mejor me está sobrando o no tiene mucho valor para mí. En el texto vemos que lo que el Señor pide, nada más y nada menos, para comenzar, ¿era qué? Oro, plata, cobre, no era cualquier cosa del principio allí. Oro, plata y cobre. Y hablamos que es ese oro hoy en día para nosotros, que puede ser esa plata y ese cobre. Eso que tenga mucha importancia para nosotros, que valga mucho, ¿qué es? Y el Señor nos los pide que lo demos, y lo demos con agrado. Así fue que mandó Él a pedir a Moisés que buscara, que dijera esa información, que con agrado. También hablamos de lo que simbolizaba el oro, que era la pureza, pero también la fe. La fe. Y hablamos de varios versículos, entre ellos estaba Apocalipsis 21, 18. También. Y ya para entrar en materia, seguimos hablando hoy, porque nos quedó parte, comenzamos a hablar de la plata. Y vamos a ver de su significado, el simbolismo que tiene la plata. ¿Por qué se usó? ¿Por qué se usaba? ¿Para qué se usaba en el Antiguo Testamento? ¿Y qué representa en el Nuevo Testamento?
La plata que dijimos que se representaba. La plata significaba redención. Redención era usada como pago para redimir. Como pago para redimir. Ah, ok, perfecto. Ahora habrá de repente alguno que no sabe qué significa redimir, redención. ¿Qué significa redimir? Redención. Bueno, eso es como que si usted tiene una deuda, ¿verdad? Debe por allí y está, pero bueno, que no sabe cómo pagarle, y viene alguien y le dice, yo te la pago. Yo te pago, que fue lo que hizo el Señor con nosotros, yo te pago esa deuda por ti. Eso es lo que es redimir, en el caso de un ejemplo de una deuda financiera. Pero también se aplica en el caso de secuestro. En el caso de secuestro, para liberar a la persona capturada, hay un pago. Hay un pago también que también representa lo que el Señor hizo por nosotros, porque nosotros prácticamente estábamos secuestrados ¿por quién? Por el enemigo. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ver, porque todos, como ya sabemos, no nos gusta decir nada si no está la palabra por delante. Números 18, 15, 16. Sin embargo, como esto es también parte de un repaso, porque parte se dio, no voy a ahondar mucho en los versículos. Número 18, 15 al 16. Número 18, 15 al 16. El rescate de los primogénitos, tanto eran de hombres como de animales. Todo lo que abre matriz, toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero hará que se redima, ya entendemos que es redimir, ¿verdad? Ya harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes hará efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos. Ya hablamos de pasada, que esto involucra, que está implícito, de plata, ¿no? Pagó con plata, 5 ciclos de plata, que era lo que se manejaba en ese momento. 5 ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario, que es 20 geras. También, esto sí les voy a dar los versículos para que lo busquen en su casa. En Levítico 27, 2, 3, Levítico 27, 2, 3, era por el valor para redimir las personas que eran dedicadas a Jehová. Las personas que eran dedicadas a Jehová. Así que eran personas buenas que hacían un voto al Señor, y en algunos casos era de entre 20 y 60 años, que era la edad que corresponde, que vemos en esos versículos, y el valor estimado era de 50 ciclos de plata como rescate. ¿Ok? Allí en eso. En Levítico 5, 15, 16, 5, 15, 16, también está como ofensa por las cosas sagradas, que era contra las cosas sagradas. Alguien viene pues y de repente hace algo, y de las cosas que están dispuestas para el Señor hace algo indebido y peca por eso. Bueno, había un rescate por eso también, ofensa contra las cosas sagradas, y está en Levítico 5, 15, 16, y tenía que pagar 5 ciclos de plata. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que en estos textos, por mencionar algunos, que estaba ese rescate y era usada la plata. La plata. Todo para simbolizar ¿qué? Hoy en día, cuando ellos veían esa plata, ¿qué mensaje le estaba mandando el Señor allí? Rescate, ¿ok? Ustedes han sido rescatados, porque vemos que Dios está descrito en el Antiguo Testamento como el Redentor de Israel, quien nos liberó de la esclavitud de Egipto. Y eso tenía que estar allí, que todo el tiempo ellos tenían que entenderlo, verlo. Y por eso es que el Señor manda a que el tabernáculo de reunión, entre lo que estaba haciendo, estuviera la
plata. Así que la liberación de Israel se considera pues ese acto de redención por excelencia en el Antiguo Testamento, pero todo era simbología, repito, simbología y figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa plata que era que venía a simbolizar la redención es Cristo hoy en día, el Redentor. El Redentor. Así que es en Él que alcanza su cumplimiento en nuestros días. Su sacrificio entendido como pago. Mateo 20, 28, vamos viendo. Mateo 20, 28, vamos a ir buscando el conocimiento que ya algunos se pueden entender, pero habrá otros que a lo mejor no están muy claros. Lo que van a escuchar en YouTube, algunos que no conocen al Señor, pues para que entiendan bien qué fue lo que hizo el Señor por nosotros. Y Él es nuestro Redentor. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En qué? En rescate. En rescate por muchos. Efesios 1, 7, ahí sí lo voy a ir esperando, porque es importante, esta es la aplicación para nuestra vida. Esto es lo que quiere decir hoy en día. De repente en el Antiguo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos esto, nada nos dice, pero cuando entendemos y relacionamos con Cristo, ahí verdaderamente pues hay un entendimiento pleno de lo que nos quiere decir el Señor. Así que vemos en Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Esto implica qué? Esto implica también liberación del poder de pecado y de la muerte, ofreciendo por supuesto una nueva vida en Cristo. Gálatas 3:13 nos liberó del poder, 3:13, del poder del pecado y la muerte, nos habla la palabra. Cristo nos redimió ¿de la qué? De la maldición de la ley. Fíjense una cosa, tú, si el Señor Jesucristo no hubiese venido y estuviéramos, pónganse ustedes, en la ley, todos nosotros fuésemos malditos. Todos nosotros, no hubiera nadie que no fuera maldito. Y gracias a que el Señor vino, gracias a lo que hizo en nosotros, por nosotros, quitó esa maldición, nos liberó de esa maldición. Así que Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Juan 8:34 y primera de Juan 3:8. Juan 8:34 y primera de Juan 3:8. Jesús le respondió, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo el que hace pecado ¿es qué? Entonces fíjense de esa esclavitud de la que nos sacó el Señor y de los que muchos también están allá afuera todavía esclavos. Hay muchos que están ahorita con cadenas espirituales y no lo saben. Y a lo mejor se pueden considerar que están muy libres y están esclavos. Y hay la condición, a veces nosotros mismos como cristianos, que nos sentimos como si estuviéramos con cadenas cuando Cristo nos ha dado libertad. Y ni aprovechamos ni nos gozamos en esa libertad que nos ha dado el Señor, porque no meditamos en ella. Así que para eso vino el Señor, para librar también de la esclavitud del pecado. ¿A cuánto hemos ayudado? Con la predicando la palabra del Señor, que sean libres de ese pecado. ¿A cuánto hemos ayudado a que se les quiten las cadenas? ¿A cuánto, mi hermano, le hemos predicado esta semana? ¿Con cuánto hemos hablado del Señor?
Con la familia hemos hablado, le hemos dicho. Quizá usted no lo ve, pero ahí están las cadenas. Si no han recibido al Señor, amigo y amiga que vas a escuchar el mensaje, si tú no has recibido al Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra, tú estás en cadenas. Eres un esclavo del pecado. Y debes entenderlo, no importa si miras hacia otro lado, la palabra nunca va a caer en balde. Siempre se va a cumplir. Así que Cristo te ofrece librarte de esa esclavitud. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la importancia de la redención no solamente la vemos en nuestra vida, y nosotros somos testigos de eso. Somos testigos, y como testigos debemos dar testimonio. Testimonio. Ahora, si me callo, hay dos razones. Una, porque no creo en lo que Cristo hizo en mí y no es tan bueno como para compartirlo. Y la otra, porque simplemente no he tenido esa experiencia con el Señor. Así que bueno, vemos que sigue en el versículo 25:3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata. Ya terminamos con la plata, ya sabemos qué significa. Ahora vamos con el cobre. Esa palabra la usamos mucho, ¿verdad? No tiene cobre. Cuando tengo cobre, el Señor es justo. ¿El Señor hace justicia? ¿Verdad que sí? El Señor es amor, pero también hace justicia. El Señor se presenta como amor, pero también como justicia. Eso es una balanza exacta. Ese es un binomio a los dos juntos. Y es así como se presenta el Señor cuando me habla del cobre. En el tabernáculo, el material cubierto de cobre me está hablando de su justicia. De su justicia también. Así que el cobre representa ese juicio y la fuerza perdurable. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios por el pecado. Por eso, fíjense la simbología, ¿no? Donde estaba el sacrificio del pecado, que el pecado se hacía por el ¿qué? Tenía que presentarlo por el pecado de los pueblos. Y donde el Señor iba a hacer justicia cuando ofrecían el carnero, tenía que ser de cobre, representando la justicia de Dios en ese momento. Fíjense cómo todo va uniéndose uno con el otro. Así que fue usado en la construcción del altar de bronce y otros utensilios también, como me dicen en Éxodo 27:1. Vamos a leer Éxodo 27:3. Éxodo 27:1 y al 3. ¿Lo tenemos ya? Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le hará cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce. Y harás también sus calderos para recoger la ceniza y las paletas, sus tazones, sus garfios, los garfios, hará para agarrar las carnes, ¿se acuerdan? Y su brasero. Harás todo su utensilio, ¿cómo? De bronce. Así que todas estas cosas eran de bronce. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde se ofrecía el sacrificio, era la parte donde el pueblo podía visualizar, podía ver, no así el lugar santo ni el lugar santísimo. Pero esta parte donde se ofrecieron sacrificios era algo visible para todo el pueblo. Yo de hecho le traí una imagen, pero se me quedó, para que ustedes vieran bien por qué, ¿no? El Señor permitía que esa parte allí estuviera visible para todo el pueblo, para recordarle al pueblo en todo momento la importancia del sacrificio y el juicio de Dios
presente. Hablábamos en estos días que muchos no creen en ese juicio. Y personas increíblemente que se niegan a creer en el juicio de Dios. Y dicen es que Dios es amor y es amor y es amor. Y tienen razón, Dios es amor, pero también es juicio. Y Él no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Así que Dios, el juicio del Señor, siempre va a estar allí. Vámonos a Daniel 10:5, 16. Solamente estos dos versículos, pero si ustedes revisan el texto completo, estamos viendo allí el juicio que Dios iba a hacer a las naciones en el capítulo 11. Pero simplemente para que vean la visión de Daniel y cómo se presentó pues este rostro de esta persona allí, ese cuerpo que vio él. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. Y cuando me hablan de los pies, porque los pies representan firmeza, como de bronce bruñido, y el sonido de su palabra como un estruendo en la multitud. Cuando leemos el capítulo que sigue, a mí lo que viene allí es un juicio que le venía a las naciones. Así que ese momento representa, vemos cómo está el cobre allí, visible ante Daniel, y Daniel se pudo dar cuenta de ello, ¿no? De esa justicia del Señor. Seguimos, mis hermanos, porque esto es importante que lo tengamos clarito. Apocalipsis 1:15, vimos Juan cuando ve, también tuvo la visión, y dice que sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como un horno. Apocalipsis 22:23. ¿Ya? Bueno, en el Apocalipsis 22 también aparece como el Señor pues habla y me habla de un juicio, habla también que tenía ciertas partes de bronce, y en el 22 y 23 de ese versículo 2, 22, 23 me habla del juicio que va a hacer Él. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta allí? ¿Clarito? Y para terminar con el cobre, vámonos a Números 29, 4, 9, que vamos a ver la serpiente de bronce. El número 21, 4, 9, el pueblo pecó. El pueblo pecó, dice en el versículo 4. Dice en el versículo 4, que partieron del monte de Or, caminos del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y que se desanimó el pueblo por el camino. Y dice que habló contra Dios y contra Moisés. Contra Dios, número 21, 4 al 9. Y el pueblo se desanimó, y al desanimarse, sucedía lo que siempre sucedía, que comenzó a hablar contra Dios y comenzó a hablar contra Moisés. Y dice en el versículo 6 que entonces envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, porque eran serpientes venenosas. Eso es lo que significa allí ardiente. ¿Ok? Murió mucho pueblo. El pueblo vino a Moisés, que relata en el 7, y le pide que ruegue y que quite de nosotros, que quite Dios esta serpiente de ellos. Y en el 21:8, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué pasará? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? Bronce.
de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Fíjense que ahí la serpiente representa el juicio por el pecado que ellos habían hecho, que morían, estaban muriendo, pero lo que actuaban con fe y en obediencia y veían a la serpiente, a la vez representaba salvación. Por un lado la justicia, y por otro lado representaba en ese momento la salvación, y fue precisamente lo que el Señor se refirió en Juan 3:14, Juan 3:15, hablando del mismo. Juan 3:14, 3:15. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que se pierda vivirá si pone la mirada en el Señor Jesucristo. En el caso contrario, muerte eterna. Y amigo y amiga que vas a escuchar, estás escuchando en estos momentos la prédica, recuerda que esto es palabra de Dios. Recuerda que el Señor te está hablando en estos momentos. Ponte a cuenta con el Señor. Las cosas no pasan por casualidad. Es el Señor que lo permite. Y el Señor ha permitido que escuches este mensaje. Ponte a cuenta con el Señor. Y pon tu mirada a Él. Míralo a Él. Arrepiéntete de tus pecados, porque con tus pecados no vas a ir al reino de los cielos. De eso puedes estar seguro. La única manera que tengas de entrar en el reino de los cielos es que sea lavado por la sangre de Cristo. No hay otra manera. Y para eso tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber perdón de Dios. No pierdas la oportunidad. Mira que tú no sabes si vas a llegar o puedes estar el día de mañana en esta tierra. Y el Señor te está dando la oportunidad que pases la eternidad con Él. Así que bueno, ¿estamos claros allí? Ya hemos visto el oro, que representa la fe, ¿verdad? La pureza. La plata, de redención. Y entonces redención hay en el Antiguo Testamento. Sí, y aquí ahorita Cristo fue redimido por Cristo. Acuérdenme, hermano, no separe una cosa con la otra. Y el pobre, justicia, la justicia de Dios. Pero así como está la justicia de Dios y el Señor muestra que hace justicia, el Señor también muestra que viene esperanza. Y por eso viene lo que viene, el color azul y lo que representa. En Éxodo 25:4 me habla entonces entre los colores azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y a esto lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Pero me habla del color azul. Me habla ya de esperanza, de divinidad. Como el Señor tan hermoso, ¿verdad? Me dice, mira, ten cuidado. Aquí está esto. Yo soy justo. Y aquí está la esperanza. Tú decides. Tú decides. El cobre, lo azul, que ya vamos a ir viendo qué representa. Vemos en Números 15, 38, 39. Números 15, 38 al 39. ¿Se escucha bien atrás, hermanito? ¿Sí? Ok. Número 15, 38, 39. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, de los bordes de su vestidura, ¿ok? Y servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os ¿qué? Prostituyáis.
¿Es un mandato? Era un mandato. Habla a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo, y dile que se hagan cada uno y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Era que recordarle a cada israelita su relación y mandato divino apuntando a lo celestial, que es lo azul del cielo, a lo celestial. Vemos que también simboliza la pureza de Cristo en Juan 3:13, cuando nos habla de cielo, el azul del cielo. En 3:13 vemos el cielo y la gloria del Señor. Nadie subió al cielo. Repito, el azul representa nuevamente ¿qué? El cielo, la esperanza, la divinidad. Dice acá, nadie subió al cielo, le está recordando, sino que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está, ¿dónde? En el cielo. Eso es lo que está recordando ahora la asociación de lo que conocía en el Antiguo Testamento, de eso azul que todavía tenía en su vestidura y que él estaba recordando en relación a Cristo. Por un lado, por el otro nos dice la palabra del Señor en relación a la realeza y la soberanía, en Filipenses 2:9-11. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que ese cielo, así que ese azul también pues recuerda la realeza, soberanía del Señor en el Nuevo Testamento. Pero la pureza y santidad la vemos en Hebreos 4:14-15, 4:14 mejor dicho. Hebreos 4:14. Habla a los hijos de Israel y dile que sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos. Como sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí pues vemos también al Señor, y así otros versículos también. En Mateo 3:16 nos indica de dónde vino. Y fíjate, la palabra cielo la va a encontrar, mi hermano, en cada representación, tanto para hablarnos del Señor, la va a ver en cantidades de veces. Lo que pasa es que a veces no la tomamos en cuenta porque no entendemos la simbología y lo que nos quiere decir el Señor allí. Recordemos que todo lo que dice la palabra del Señor, que cada palabra, cada lugar, cada nombre que nos da la palabra, nos está mandando un mensaje. Eso no es palabra de hombre. Siempre hay un mensaje que nos está dando la palabra allí. En Mateo 3:16 nos recuerda, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. El 3:17, y hubo una voz, ¿de dónde? De los cielos, otra vez, de los cielos. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos otra vez se ha acercado. Se ha acercado. Fíjense en lo que es el simbolismo, que cuando la franja de la vestidura, que no era la franja de la vestidura, imagínense ustedes mujeres que tienen su vestido,
y pongo una distancia que haya entre el piso y la franja. Hay una distancia, ¿verdad? Esa franja era azul y viene a representar pues el cielo. El piso, la franja. Y esa misma franja fue la que tocó en Marcos 9, 29, 21. Por eso todas las cosas están allí por alguna razón. En Marcos 9, 20, 21, con la mujer enferma del flujo, la mujer sufriendo durante tantos años, dice que ahí estaba Jesucristo, hombre, y Jesucristo Dios. Y dice que una mujer enferma de flujo de sangre de hace 12 años se la acercó por detrás. ¿Y qué fue lo que tocó? El borde de su manto. Ese borde que nos habla, que nos recuerda la deidad, nos recuerda la esperanza que tenemos nosotros, nos recuerda todo lo que tiene que ver con el Señor. Y fue de allí, de esa divinidad, que vino la ayuda hacia ella, la sanidad hacia ella, y fue sana. ¿Que sabía ella lo que hacía? No, tocó, pero hay un simbolismo también allí. Y era tan así que en Mateo pues vemos que el Señor denuncia y habla de aquellos que querían hacerse más espirituales en la representación de lo que significaba el cielo, que por divinidad, y en el Nuevo Testamento representa pues nuestra esperanza, lo que nos espera allá arriba. Pero ellos hacían, los escribas, los fariseos hacían esa vestidura, la anchura que tenían que tener, la hacían más ancha todavía. Más ancha todavía. Y el Señor dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, que es lo mismo, los bordes, sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, la ensanchan para que todos lo vean, lo espiritual que eran, entre comillas. Así que mis hermanos queridos, la palabra hablándonos, vemos cuál significa el tabernáculo de reunión. Y miren todo lo que hemos visto, todo lo que encierra, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra relación debe ser con la cabeza, que es Cristo primeramente, antes que todo, sobre todo. Así que no nos olvidemos, a veces cuando oramos y oramos, Padre, 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 y Cristo para un lado y nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor, la cabeza, ¿qué? Debo tener una relación con Él, pues la Biblia me viene hablando, como dije al principio, de Génesis de Él. Y el pueblo lo estaba preparando para que entendieran el mensaje a través de Cristo en toda esa simbología que vemos. Ni aún así entendieron, ni entienden todavía. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición que el Señor nos lo muestra para que entendamos, para que nos aferremos a Él, para que le busquemos cada vez más y para que entendamos todo lo que representa cada una de estas cosas en lo que el Señor hizo por nosotros y en nosotros, y lo que falta todavía, que lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y no quiero, sin antes de decirle a aquellos que van a escuchar, que nunca han tenido un encuentro con el Señor, que no deje pasar esta oportunidad, que allí donde te encuentres, en tu casa, busques un lugar donde puedas arrodillarte
puedas pedirle perdón al Señor por tus pecados, en pensamiento, en palabra, en acción. Él quiere que tú estés a su lado, pero hay algo que obstaculiza, que se llama pecado. Y mientras el pecado esté en tu vida, no puedes tener una relación con Él. Así que Él te da la oportunidad hoy que te arrepientas, porque a Él has ofendido, para que Él te otorgue el perdón y te limpie con la sangre de Jesucristo. Así que ora en tu casa. Orar es conversar con Él y pídele que te dé el regalo de la vida eterna. Y si falleces hoy mismo, vas a llegar a la presencia del Señor, porque te ha puesto a cuenta con Él. Y si no, pues no te espera un lugar, no te espera el cielo, sino el infierno, como dice la palabra. Oh Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra bendita, oh Rey de los cielos. Cuánta riqueza hay en tu palabra, Señor. Cuánta. Gracias por el privilegio que tenemos de escudriñarla, de estudiarla, pero que también, Señor, sea de aplicarla en nuestras vidas, Señor. Que podamos enriquecernos cada vez más, enamorarnos de ella, para pasar tiempo, Señor, con ella. Que cada vez, Señor, sea tu Espíritu Santo también enseñándonos, guiándonos, Señor, a toda verdad. Te lo suplicamos, y que el resultado sea que nuestra vida esté cada vez más llena de sabiduría de lo alto, Señor. Y ayúdanos, Señor, así como tú nos bendices, a hacer de bendición también a otros, a dar de gracia de lo que de gracia, Señor, hemos recibido. Te lo pedimos, mi Señor y mi Dios. Gracias por tu iglesia, Señor amado. Gracias por cada uno de los que se encuentran acá. Gracias por los que van a escuchar también tu mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tratando con ellos, con los que no te conocen, para que, Señor, los convenza de pecado y de maldad, Señor, y puedan llegar a tus pies. Pero también a nosotros, Señor, si estamos viviendo una vida, no la vida que tú quieres, con ligereza, Señor, te suplicamos que también nos pongamos a cuenta, porque lejos de ti nada podemos alcanzar, también dice las Escrituras, Señor. Ayúdanos a vivir paso a paso como tú demandas, aferrados a ti, Señor, porque es lo verdadero, es lo auténtico, Señor, y es lo que nos vamos a llevar de este mundo, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.